tema en el Espacio en Blanco, un nuevo tema que nos va a llevar de viaje también por la historia, como algunas veces hacemos, y nos acompaña para hacerlo nuestro compañero Enrique de Vicente. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Estamos preparados para meternos en un viaje por ese túnel del tiempo, para hablar de un mito o una realidad, de las brujas concretamente. A ver las ailas, ¿no? A ver las ailas. Y efectivamente, Miguel, lo has definido muy bien. Son un mito, pero también una realidad. Una enigmática realidad, pero una realidad potente, terrible, devastadora. No se sabe el número de personas que murieron en la hoguera a lo largo de toda una serie de siglos, pero los diferentes historiadores estiman que fueron entre 100.000 y 1.000.000 de personas. 100.000 y 1.000.000 de personas. Pero podemos hacernos una idea de lo que es eso para aquella época. Una época en la que Europa, ni mucho menos, contaba con los habitantes, con los que cuenta ahora. Es una epidemia terrible, superior a cualquier otro fenómeno moderno, y una epidemia que ha durado siglos y siglos y siglos, y que aún hoy sigue siendo un enigma. Se trataba de una verdadera locura colectiva, de una enfermedad que afectaba tanto a los acusadores como a muchos de los acusados, o había una realidad detrás de este fenómeno, o existían varias realidades detrás de este fenómeno. Este es el problema al que se han enfrentado durante mucho tiempo los historiadores, y un problema que aún hoy permanece en el aire, y realmente no tendría que ser tan complicado saber qué es lo que ocurrió detrás de todo esto, pero sigue siendo un enigma. Un enigma que vamos a intentar aclarar esta noche en este Espacio en Blanco de hoy. Vamos a intentarlo. Si te parece, Enrique, empezamos tomando como ejemplo la ciudad de Madrid en el Siglo de Oro. Un poco como... Vamos a hacer un paralelismo entre ella y otras ciudades. Quizá lo que ocurría aquí en Madrid ocurría en otras partes de Europa. Es un buen ejemplo, Miguel. Es un buen ejemplo no solamente porque sea prácticamente lo único que yo he estudiado de una manera un poco directa, sino porque Madrid, precisamente, era una de las ciudades de Europa, yo diría la única capital de Europa, la menos afectada por esta epidemia demencial de la brujería, de los cazadores de brujas, persiguiendo, torturando, con los más terribles procedimientos de tortura a mujeres, a ancianas, a niñas, a niños, empalándoles, sometiéndoles a tormentos de verdad cuyo solo recuerdo pone los pelos de punta. Muchos de ellos resulta duro, y yo diría hasta imposible para una persona con algo de sensibilidad hablar de ellos. Era tal el sadismo que empleaban muchos torturadores que, bueno, uno piensa que realmente si hay una enfermedad, si existía una enfermedad que se contagiaba de unas personas a otras, que podía ser la epidemia de la brujería, los enfermos principales eran los propios torturadores. Pero hay que aclarar que España, en contra de lo que la leyenda negra afirma, quedó muy ajena a toda esta inmensa locura. En España murieron muy pocas personas. Se pueden contar casi con los dos dedos, con las dos manos, es decir, algunos más murieron en la cárcel, pero muy poca gente. Y esto se debe a una serie de gente notable, firme, grandes intelectuales de la época, como don Pedro Salazar y Frías, don Alonso Salazar y Frías, que bueno, tuvo una intervención notable en el famoso proceso de Logroño y que logró frenar con su sentido crítico, con su gran sentido común, toda esta epidemia, de tal forma que no pasó de ahí. La epidemia de las brujas en España no pasó del norte, del País Vasco, de Galicia especialmente, aunque afectó a todo el norte, incluida Cataluña, y aunque se extendió por toda España. Tú recuerdas, Miguel, un magnífico libro que desde aquí recomiendo a todos nuestros oyentes. El mejor libro que se ha escrito sobre la brujería en España, el más completo, el mejor documentado, el más repleto de anécdotas, que es Eros y Tánatos, escrito por Juan Blázquez, invitado habitual también de Espacio en Blanco, hasta varias veces. Tú recuerdas que en este libro hay un gran mapa desplegable en el cual vienen inscritos los diferentes procesos por hechicería, por brujería, por superstición en España. Y realmente recuerdas que pueblan prácticamente todo el mapa de España. Pero hay unos grandes núcleos que se quedan en blanco, pues yo creo que más bien, no tanto porque no hubiera brujería, hechicería o superstición allí, sino más bien porque no hubo procesos, por una u otra razón. Sin embargo, aún afectando a este fenómeno, aquí no se convirtió en una locura total, precisamente porque las autoridades
bueno, no se dedicaron a la quema de brujas. Esto es un fenómeno también que sería interesante. Se ha hablado mucho. Se ha dicho que, entre otras cosas, porque la quema de brujas fue, en cierto modo, pues una forma de sacar fuera la agresividad no solamente de los torturadores, sino incluso del pueblo, considerando el chivo expiatorio a las brujas por una razón muy simple, porque en España había otros chivos expiatorios, no solamente los herejes. España era católica y se mantenía como firme bastión del catolicismo junto con Italia frente a los herejes de Lutero y compañía que estaban en el norte, los bárbaros del norte. Por otro lado, en España había otro procedimiento para sacar fuera del cuerpo los más brutales instintos del ser humano, que era perseguir a otros chivos expiatorios, que eran los judíos. Claro, se quemaron a muchos judíos, no tantos como se dice, no. Por ejemplo, el mismo Juan Blázquez, un gran historiador, gran estudioso, ha ido mirando proceso tras proceso y ha rebajado la cantidad. Bueno, la cuestión es que, de una manera u otra, se tejió toda una leyenda negra y nos ha encargado el muerto de que aquí la Inquisición, la leyenda negra, y hay mucha gente, incluso en este país, que piensa que de verdad aquí nos dedicamos a quemar brujas. Pues es mentira. No se quemaron brujas, además había muy pocas. Y además, como no se las hacía mucho caso y solamente brujas hechiceras, que habrá que definir la diferencia entre unas y otras, se las llevaba precisamente, se las procesaba cuando había algún tipo de delito, es decir, aparecían acusadas de algún crimen, habían intervenido en algún acto delictivo de cualquier tipo. Generalmente era solo en esos casos, de tal forma que aquí hubo brujos de una talla superior o igual al menos a las de los mayores brujos de todo el mundo, como el famoso Joanes de Bargota, que era un cura además, o como otra gente de toda otra serie de ciudades. Joanes de Bargota era un cura navarro, y hay otro famoso intelectual conquense, que en este momento no recuerdo, que era así, Torralba, el famoso Torralba, y que tenía una especie de demonio que era aliado y que, bueno, le permitía hacer cosas alucinantes que eran muy comunes en la época y que algo debía haber detrás de ello. Por ejemplo, era muy común tener un familiar. Él tenía a este famoso familiar Zequiel, que le había cedido un cura, un alto prelado, cuando había estado en Roma, en el Vaticano. Bueno, pues le había prestado una serie de servicios y se lo había pasado. Y entonces este familiar, que es una cosa un poco indefinible, es como una especie de espíritu, demonio, extraterrestre, o sea, cada uno lo podría llamar de una manera, es un enigma. Pero este ser no solamente le mantenía informado de lo que ocurría en cualquier lugar del mundo, sino que incluso le llevó en volandas y le permitió ver con detalle y describir acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento, como por ejemplo la toma de Roma por el emperador Carlos V de Alemania y I de España. Bueno, hay documentos en la época que demuestran no solo eso, sino que hizo grandes servicios a gente importante de la época, lo cual le valió librarse de toda una serie de acusaciones. En resumen, te quería comentar, y a nuestros oyentes, Miguel, con todo esto, que en España ha habido mucho interesante, pero realmente se ha perseguido mínimamente, y esto ha sido algo sano y saludable. Ojalá siga así, pero yo quería hacer una matización. Curiosamente, todas estas torturas que se infligieron tanto en España, menos en España como en otras partes de Europa, sí, ahí fue terrible, ¿eh? Las hicieron en el nombre de la Iglesia. Bueno, en el nombre de la Iglesia del poder civil, hay que desmitificar eso también, Miguel. No hay que tomar apriorismos. Lo más terrible en España era la justicia civil. Estaban rezando normalmente muchos de los condenados para que llegara la Iglesia, para que llegara la Inquisición y les sacase de la justicia civil, porque era donde les aplicaban los tormentos fuertes. Es más, cuando la Inquisición participaba en los tormentos, era supervisando, pero los tormentos se encargaba la justicia civil. Lo único que ocurre es que hay inquisidores, más que en España, en el extranjero, en Francia sobre todo, también en Alemania, que es de donde proceden nuestros amigos. Bueno, en este momento yo tengo muchos amigos europeos. Europa es uno, yo me siento europeo, pero bueno, allá donde se ha tejido la leyenda negra es precisamente donde mayores atrocidades y en mayor cantidad se han cometido. Hay toda una serie de individuos alucinantes que han pasado a la historia como grandes inquisidores, como grandes historiadores, que parece que se cebaban en el sufrimiento del prójimo. Pero en España, afortunadamente, nos vimos libres esa lacra, no porque no hubiera gente enferma, sino porque gente cuerda, ya he mencionado a uno de ellos, pero hay otros, Pedro de Valencia, etcétera, atajaron esta plaga, y hubo grandes genios del siglo de oro, como Cervantes, Calderón de la Barca y un largo etcétera,
que cortaron con su pluma de raíz esa plaga que se extendía y se rieron sanamente de la brujería. En aquel momento era más sano reírse y decir que todo eran tonterías e ignorarlo que no dedicarse a hacer manar manantiales de sangre como estaban haciendo en el resto de Europa. Pero aún así, por eso precisamente, Miguel, me parece muy adecuado analizar lo que ocurría en una ciudad como Madrid, que era ajena y que aparentemente no ocurría nada, y sin embargo había actividad. En ese Madrid, en 1645, por ejemplo, se procesó a 4 prostitutas que buscaban clientes mediante conjuros. Fueron acusadas de la muerte de un niño cuya madre, antes de acostarse, oyó revolotear cerca de su ventana una lechuza, al tiempo que una gran bocanada de aire le helaba la garganta. Tras despertarse de un sueño largo y profundo, oyó muerto a su hijo, con sus partes vacías y sangrantes, los mulos repletos de cardenales y tan consumido, que parecía chupado por brujas, como testificaron 2 cirujanos. Este fue uno de los procesos inquisitoriales que se dio en Madrid en 1645. Fue uno de los procesos, pero realmente la mayoría de los procesos en Madrid, yo tengo localizados 100 y pico, con el apoyo de mi amigo Juan Blázquez, pero también con el apoyo de otros investigadores que han trabajado el tema durante más de medio siglo, y he localizado 100 y pico acusados por la Inquisición de diferentes delitos, pero la mayoría lo eran por hechicería, que es de brujería. Es decir, en las brujas se supone que hay una adoración, hay todo un culto religioso, más o menos relacionado con fuerzas mágicas, mientras que en la hechicería ya hay toda una práctica muy diferente. Hay antropólogos que establecen una distinción entre brujos y hechiceros, pero realmente sería difícil ver dónde empiezan unos y dónde acaban otros. Es un problema intelectual y es un problema de definición que en cualquier caso, si quieres, intentaremos aclarar. Pero bueno, además de ese caso, Miguel, que tú has comentado, hay algunos otros casos claros de brujería, como el famoso con el que ya has abierto, del Casar de Talamanca, que es el más importante en cuanto a que fue uno de los pocos casos en los que la Inquisición aplicó torturas, no tan graves. Pero hay algún otro caso. El Casar de Talamanca realmente estaba entonces, está en la mitad más o menos, en la frontera entre Guadalajara y Madrid. Pero hay aún así otros casos también en la provincia de Madrid, incluso en Madrid capital, pero pocos de brujería, la mayoría de hechicería, es decir, de gente que se ganaba la vida mediante conjuros, hechizos, filtros amorosos, o sea, toda una serie de lo que se llaman hoy en día trabajitos de magia, para lograr algo que se quería lograr en aquella época. Pues lo que se necesitaba. Madrid era una ciudad como el resto del mundo, llena de miseria, llena de pobreza, y sobre todo la gente más oprimida en aquella época eran las mujeres. Mujeres que algunas de ellas habían perdido ya la calidad que las ha distinguido a lo largo de muchos siglos. La mujer ha sido, menos que un ser humano, mucho menos. Ha sido un Kleenex en muchas ocasiones, algo que se usaba y se tiraba, salvo algunas pocas privilegiadas que lograban casarse. Pero aún las que lograban casarse, que no se casaban con alguien de posición y que enviudaban, que eran repudiadas, y sobre todo las que se quedaban solteras, tenían que dedicarse a sobrevivir como podían. Y había pocas formas. En Madrid, sobre todo, la principal forma de subsistencia era la prostitución. Había miles de prostitutas, porque la corte estaba aquí. Y estaban no solamente toda la gente que visitaba la corte, sino la enorme soldadesca. Así que había que abastecer de carne femenina todo este ganado masculino que había. Y bueno, por eso se explica el que hubiese muchas hechiceras, muchas de ellas eran celestinas, otras muchas eran prostitutas, que lo que hacían era a sus propias compañeras de profesión u otras mujeres que trataban de ser cortesanas, que trataban de ganarse el afecto de algún noble para que las mantuviese, para que las alimentase, pues lo hacían mediante conjuros, filtros amorosos, hechizos, etcétera, etcétera. Aquí estamos en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, Radio 5, esta noche hablando del tema de las brujas, viendo si han sido una realidad o tan solo una historia. Y estabas hablando, Enrique, en que había que diferenciar la hechicería de la brujería. Aquí veo unas notas tuyas que dice: la hechicería es un conjunto de prácticas mágicas que pretenden forzar a distancia la voluntad ajena. Efectivamente, pretenden forzar a distancia la voluntad ajena mediante manipulaciones, normalmente mediante manipulaciones mecánicas de la materia. Un ejemplo, un bebedizo, un filtro amoroso. Otro ejemplo, los famosos muñequitos de cera, que se utilizaban ya en aquel entonces y que se les clavaban alfileres, clavos o lo que fuera.
pero también se acompañan de encantamientos, de invocaciones a fuerzas invisibles de todo tipo, incluido demonios. Sin embargo, las brujas intentan alcanzar fines idénticos mediante, por ejemplo, una simple maldición que dirija sus propios poderes psíquicos contra sus enemigos. Mientras que las hechiceras facilitan, mediante hechizos, mediante filtros, las uniones amorosas de ellas mismas o de sus clientas, las prácticas de las brujas para estos mismos fines tienen en sí mismo un componente sexual sumamente poderoso. Es decir, uno de los componentes básicos que había detrás de la brujería siempre en los sabbats, en todas esas reuniones misteriosas, eran prácticas sexuales. No hay lugar a duda. No era solamente la mentalidad enferma de muchos inquisidores que tenían unas represiones terribles y que volcaban toda su sexualidad pervertida sobre la gente a la que atormentaban, no, sino que hoy en día no hay una sola persona seria que haya estudiado los procesos de brujería y que pueda dudar que detrás de ello había un culto mágico antiguo, un culto religioso que venía desde la antigüedad y que tenía un componente sexual poderoso y de sexualidad pervertida. Es decir, no es que las atrocidades tremendas que leemos, que la fineza mayor es que el macho cabrío, que se supone que era el diablo, y que bueno, no sabemos lo que era, pero te contaré que hay bastantes casos. En España hay alguno, pero en el extranjero hay bastantes más. Algunos de ellos, los protagonistas eran españoles, siempre el ingenio español triunfando en el mundo, en el cual, pues, de repente se encontraba, o sea, se capturó a una panda de demonios, que eran machos cabrios terribles, que entraban en las posadas, aterrorizaban a todo el mundo, entraban acompañados de brujos y tal, y se ponían morados, podemos decir, a comer y a beber. Cuando les detuvieron, resulta que eran gente disfrazada, pero disfrazada, bueno, con una cabeza de macho cabrío y realmente con todo un montaje muy impresionante. Yo pienso que por ahí sería la explicación principal, aunque no hay que descartar, yo no lo descarto en absoluto, la intervención ya de otro tipo de prácticas mágicas más complejas, que sería más complejo meternos en ellas, que provocarían incluso algunos efectos muy impresionantes para gente que acudía a estas reuniones. Hay que pensar que el oficiante, un macho cabrío, era normalmente un brujo que se vestía, como hacen hoy en día los brujos modernos de los covens actuales, se ponía una máscara de macho cabrío y que oficiaba. Bueno, las prácticas eran generalmente, las hacían desnudos, y entre las prácticas, pues lo más fino que hacían era dar un ósculo, o sea, un beso, los que llegaban al Sabbat, un beso, allá en el sitio donde la espalda pierde su pulcro nombre, al macho cabrío. Y bueno, a partir de ahí ya imaginémonos todo lo que queramos, porque nuestra imaginación seguramente se va a quedar corta con lo que, al menos se decía eso en la época, se practicaba en los sabbats. Era una parte, solo una parte, pero una parte importante. Había un gran desenfreno, en el cual nada estaba prohibido. Es decir, era común encontrarse entre los brujos el lesbianismo, la homosexualidad, el sadismo, la necrofilia y todo tipo de perversiones sexuales. ¿Esto realmente era una enfermedad mental propia solamente de un occidente reprimido por el cristianismo? No, tajantemente no. ¿En todas las culturas lo había? ¿En otras culturas? Sí. Podemos seguir enumerando. Entre las acusaciones que se hacían a la brujería estaban la de canibalismo, devorar a gente viva, normalmente a niños, a los que sacrificaban y a los que comían o bebían su sangre. Practicaban también la ingestión de cadáveres, carne de cadáveres, y todo otro tipo de demencialidades mayores a sacrificios humanos, todo lo que quieras. Es curioso. Pero nos vamos, por ejemplo, al Tíbet, nos vamos a la India, al norte de la India. Encontramos las mismas prácticas entre determinado tipo de magos y de yogis relacionados con las prácticas de la mano izquierda. Las mismas descripciones. El travestismo, que era una cosa que se daba entre los brujos. Lo vemos allí. La perversión. Es como una especie de invertir toda la naturaleza y de ir a lo peor, ir a toda una serie de prácticas que si son tan comunes entre ellos, entre los chamanes de Siberia
incluso entre chamanes de algunas regiones de América, que posiblemente derivaban del chamanismo siberiano. Es que hay algo detrás de todo eso. Y yo me inclino a pensar con el maestro Mircea Eliade, una de las máximas autoridades en historia de las religiones, y con otra gente, por ejemplo, mi maestro Jean Servier, con el que aprendí la poca antropología que sé en la Escuela de Altos Estudios en la Sorbona, y que era un hombre que realmente estudiaba esto no como un intelectualoide de estos al uso, que miran los libros por encima y se dedican a reírse en los pueblos antiguos. No, él vivía, intentaba vivir como vivían aquella gente. Es un hombre que me abrió la luz, o sea, me hizo mirar al mundo de otra manera, me hizo ver que esta gente, todos los pueblos, si creían cosas, y había cosas en comunes, no me quiero ahora derivar en cuanto a todos los estudios que él hizo sobre los cultos a determinadas estrellas y la creencia en que los conocimientos habían venido de determinadas estrellas. Él pensaba incluso, esto me lo confesó, no lo escribió en ninguno de sus libros, hay un maravilloso libro que recomiendo a cualquiera que lo encuentre, solo se encuentra en librerías de ocasión, El hombre y lo invisible, se van a quedar fascinados de lo que piensa un gran intelectual. Bueno, él pensaba incluso, he comentado esto, pensaba que a algo se debería, todas las líneas iniciáticas de chamanismo, de brujería, etcétera, se encontraba al final de todo ello la creencia que habían llegado de las estrellas, por ejemplo esta creencia que encontramos reflejada, si nos vamos en busca de la brujería, de la magia, etcétera, pues encontramos un reflejo en el libro de Enoc. Recordamos cuando en el Génesis se habla de los hijos de Dios que se unen a las hijas de los hombres. Lo encontramos ampliado en el libro de Enoc, que es un apócrifo que al menos 2-3 siglos después de Cristo existía, yo creo que antes. Se atribuye a Enoc que se lo llevaron al cielo, editaron una serie de libros, y ahí él cuenta cómo los vigilantes, están en el monte Oreb, que bajan del cielo, se unen a las hijas de los hombres. Y les enseñan todas las artes, todas las ciencias, toda la sabiduría, todos los conocimientos, pero también las artes de la guerra, también las artes mágicas. La forma de hacer hechizos, la forma de hacer conjuros. Son los demonios, tienen los nombres de los demonios, los que hoy conocemos como demonios, los ángeles caídos a la tierra, y que se juntan con las hijas de los hombres. Ahí es donde se inicia la magia sexual. La magia sexual cuyo origen, si no ahí al menos tenemos que buscar en los cultos sabeanos, tifonianos, draconianos, dinastías oscuras del antiguo Egipto. Prácticas potentes, en las cuales se ve como a través de la magia sexual más terrible, más poderosa, se trata de invocar y de entrar en contacto con las divinidades de las profundidades, las divinidades que son, según ellos, dueñas de este mundo. O sea, algo así como los espíritus de esos seres bajados del cielo, que quedaron de algún modo atrapados, no sé si en esta tierra o en alguna dimensión invisible. Esto es especulación, sí, pero se hace referencia a todos estos cultos antiguos. Y se hace referencia a ellos porque ahí, en esas dinastías oscuras, y también en el culto de Saitán Aiwass, en Babilonia, es donde se fue Aleister Crowley, uno de los padres de la magia moderna y de todo el moderno culto de las brujas actual, es donde se fue a buscar el origen de todo esto. Y quizá derive toda una serie de cosas de este tipo y sean prácticas, por un lado, degeneradas y por otro lado reinterpretadas por gente humilde, pobre, ignorante, degeneradas en el transcurso de los siglos, pero que conservaban una fuerza. Yo creo que hay pocas fuerzas mayor a la del sexo. Yo diría que hay solamente una fuerza superior, la fuerza del amor, la fuerza de la fe, que ambas están unidas. Yo creo que es solamente eso, que es lo que yo me atrevería a definir como magia blanca, la fuerza del amor, la fuerza de la fe. Es lo que puede sobre la magia negra, que utiliza la fuerza de la violencia, la fuerza del sexo, la fuerza de la inversión, que es una fuerza terrible. Y creo que por ahí es por donde debemos encontrar la clave de la brujería. El espacio en blanco esta noche hablando de las novias de Satán, de la brujería, de todos esos mitos y de lo que hay detrás de todo ello con nuestro compañero Enrique de Vicente. Enrique, es curioso porque aquí en alguna de las notas que tú tienes dices que en el año 800 de nuestra era se tenía una idea relativamente benigna de la brujería, especificándose tan solo que los vuelos nocturnos eran incompatibles con la fe cristiana. Un siglo después, el canon Episcopi consideraba ilusorios los vuelos de ciertas mujeres pervertidas por el diablo. Efectivamente, y es interesante porque el canon Episcopi era precisamente el canon que se daba en Irlanda y en Inglaterra también, digamos que daban los obispos para regir un poco a los curas para que supiesen a qué atenerse. O sea, consideraban ilusorios, como tú has dicho, los vuelos de, ellos decían, ciertas mujeres pervertidas por el diablo que creen reunirse con Diana y obedecer sus órdenes.
Es interesante ver eso. Creen que reunirse con Diana. ¿Y quién es esa Diana? Eso quizá, no sé si te parece interesante, Miguel. ¿Quién es esa Diana? Nos hace remontarnos un poco a los orígenes más recientes que podemos detectar en Occidente de la brujería, pero que va unida, como te comentaba antes, estrechamente unida a la hechicería. La creencia en fuerzas sobrenaturales malignas, Miguel, es compartida por todos los pueblos de todo el mundo. En todas las antiguas culturas, el mal suele tener como escenario la noche. Sus ministros son los hechiceros y cuenta también con sus divinidades. En Occidente, esas divinidades van a recibir nombres diversos. El más común va a ser Diana, pero también Hécate, Holde, Herodías. Bueno, los griegos, por ejemplo, veían en Hécate la reina de la noche y la diosa oscura de la hechicería. Atribuían a las siervas de Hécate costumbres aterradoras que incluían, por ejemplo, el asesinato, el canibalismo y la sexualidad pervertida a la que hemos hecho antes alusión. Precisamente características muy similares a las que tendrán las brujas medievales. En las filas de las seguidoras esta diosa Hécate, esta diosa de la noche, podemos contar, por ejemplo, a la Medea de Jasón, a esa famosa, decimos Jasón y Medea, pues era una hechicera seguidora de Hécate. Pero también a la Circe que describe Homero cuando habla de las aventuras de Ulises en la Odisea, y también a las famosas brujas de Tesalia, de las que hablaron escritores como Aristófanes y Apuleyo, Su asno de oro, que es un libro dedicado prácticamente a prácticas hechiceriles. Representaciones modernas que hacen reflejo en las antiguas, acompañada de un cervatillo, personificaba también los aspectos negativos de las fuerzas lunares. Es importante, Miguel. Siempre aparecen estas diosas asociadas a la luna. ¿Por qué? Porque son el recuerdo de la antigua diosa, de la gran diosa madre, de la diosa lunar, en una época ya perdida, totalmente perdido su recuerdo en la memoria de los hombres, cuando la civilización era de otra manera, cuando no gobernaba el machismo como ha gobernado durante tantos y tantos siglos y milenios, sino que la civilización era matriarcal. Entonces era la gran diosa, la adorada. Era la época lunar de la humanidad, la época oscura. No de repente, sino al transcurso de siglos hubo un cambio y un paso a una era solar. Y este cambio era muy importante. ¿Por qué? Porque la luna está asociada, y las divinidades lunares, a una determinada forma de funcionamiento del cerebro. Es una época mágica. Quizá, aquí me permito especular, quizá tenía más actividad el hemisferio del cerebro que no utilizamos ahora, es decir, el hemisferio derecho que rige la parte izquierda del cerebro, que está relacionado con, yo diría que más bien, desde luego, lo que regiera lo inconsciente, con la poesía, con el arte, pero también con las formas irracionales. Y hubo un cambio de dioses, y de repente se instauraron los dioses masculinos. ¿Y qué ocurre? Que cuando unos dioses son sustituidos por otros, los dioses antiguos siempre pasan a ser considerados como divinidades del mal. Es lo mismo cuando llega el cristianismo. Los dioses antiguos pasan a ser considerados como demonios. ¿Qué ocurre? Que si antes era la mujer, eran las divinidades femeninas, la mujer no solo pasa a ser despreciada, sino que además es la servidora del mal. No es curioso y no es una casualidad, no creo que sea una mera acusación del que se diga en todos los pueblos que eran las mujeres siempre las seguidoras de estas diosas. Es que la mujer era reprimida y era perseguida, era vista como un ser maligno. Y no es que no le quedara más remedio, es que era su naturaleza y era su forma no solo de rebelión, sino de supervivencia, el asociarse a esos cultos lunares, que eran vistos como malignos por los hombres. Pero bien, te decía que, por ejemplo, entre los romanos creían que Diana guiaba a las amazonas nocturnas en sus cabalgatas celestes que aterraban a los ciudadanos romanos. 2 siglos antes de Cristo es otro ejemplo de rastreo de prácticas similares a las de brujería actuales. Las famosas bacanales, las fiestas al dios Baco, celebradas en Roma, fueron suprimidas
y cientos de sus seguidores fueron ejecutados, como luego se iba a hacer con los brujos y brujas, debido a que degeneraron en orgías desenfrenadas en las que nada se consideraba inmoral, incluido el asesinato y probablemente la ingestión caníbal de los cadáveres, de estos crímenes rituales. Al menos eso se decía en la época. En cambio, aunque en todo el mundo romano eran conocidas las estrigues, que era el nombre que recibían las hechiceras, las brujas, luego tú sabes, Miguel, porque tú has vivido en Italia, sabes que en Italia sigue muy viva la tradición de las hechiceras y que ya las llaman estregas, es el nombre derivado de estrigues, y que eran capaces de salir volando, al menos eso creían, y de convertirse en animales tras aplicarse ungüentos. Es curioso, convertirse en animales tras aplicarse ungüentos. Vamos a encontrar la misma práctica luego en el medievo, como toda la historia de los hombres lobo, de las mujeres pantera, en otros lugares del... ¿Recuerdas? Por ejemplo, los hombres y mujeres hiena que se transforman en África. En todo el mundo existe esa creencia. Existe la creencia de que los brujos se pueden transformar en animales. Y tú sabes muy bien, Miguel, porque has viajado por países primitivos, por la selva, te has comunicado, has hecho un trabajo de explorador y me has contado experiencias que has tenido en tribus, en las cuales has contemplado esa escena que muchos de nuestros oyentes pueden recordar de la película La Selva Esmeralda, en la cual, por la ingestión de una droga o sin la ingestión de droga, el hechicero, el chamán, se pone en trance y toma contacto con su doble, vamos a llamarlo así, con su aliado, podríamos llamarlo con términos de Castaneda, que es un animal. Tú has vivido algunas de esas experiencias. Y hay una identificación, en otros casos una transformación. Existía también esa creencia en el mundo romano. Bueno, te decía que en cambio, aunque eran muy conocidas esas estrigues, esas brujas, no se conoce que se haya producido ninguna condena por ese motivo. Es curioso, porque no las debían ver como enemigas. Por su parte, Miguel, los pueblos germánicos, en aquella misma época, los pueblos germánicos de Europa, de Centro Europa, creyeron en brujas nocturnas a las que las leyes sálicas, las famosas leyes sálicas, en las que se basa parte de nuestro derecho, las llamaban streghe, con el nombre también latino. Eran brujas que se reunían en torno a un caldero, que volaban por los aires, que chupaban la vitalidad de los niños, como van a hacer luego las brujas medievales, incluso las brujas de Madrid las acusaban de eso, que agotaban la virilidad de los hombres y que devoraban sus entrañas. Fíjate que es toda una serie de mitos vampíricos, etcétera, provienen de eso. Porque las raíces del vampirismo, como del hombre lobo, etcétera, hay que verla en ese tipo de prácticas. Si tú estudias, por ejemplo, el vampirismo, vas a encontrarte varios fenómenos ahí. Pero varios fenómenos que yo no veo tan clara la diferenciación entre un vampirismo físico y un vampirismo psíquico. En cualquier caso, siempre, el vampirismo psíquico, vamos a ver que toda la obsesión es absorber la vitalidad del otro. Es una práctica fundamentalmente sexual, porque la vitalidad es algo, es la fuerza energética, el orgón que dice Wilhelm Reich, el orgón relacionado con el orgasmo, es esa vitalidad, esa fuerza mágica, poderosa, que el curandero utiliza de una manera, que el sacerdote célibe utiliza de otra para el bien, y que se puede utilizar para el mal también. Esa energía es de la que se ha acusado de nutrirse de esa energía a las brujas de todas las épocas, y también de lo que se ha acusado a los vampiros. Hay prácticas, tú sabes, Miguel, en la India, en Tíbet, hay toda una serie de líneas de magia, de prácticas mágicas tántricas. En Nepal, tú conoces muy bien, has rastreado como yo en Nepal, se sabe que en los palacios, y que incluso a principios de siglo, al menos en el siglo pasado, los reyes de Nepal, los que deriva el actual rey Virendra, hacían rituales tántricos secretos, que no solo consistían en uniones sexuales mediante unos determinados rituales, sino que también en otros lugares hay grupos sectas que chupaban la vitalidad de otras. Por ejemplo, en el tantrismo chino, más que en el tibetano, pero en el chino, la recomendación de un individuo que siga la vía tántrica es unirse a cuantas más mujeres sea posible. ¿Por qué? Por absorber la vitalidad de la mayor cantidad de mujeres posibles. Lo mismo si es una mujer de hombres. O sea, está siempre eso común. Y es curioso que se las acuse de absorber la vitalidad, de devorar las entrañas. Algo hay, algo que no logramos captar, pero creo que no estamos desencaminados, Miguel, cuando hablamos de esto. Si seguimos ese paseo por la historia,
Llegamos quizá a cuando la iglesia tal y como la conocemos, alcanza el máximo poder. Y entonces ocurren cambios muy curiosos en el mundo de la hechicería, de la brujería, ¿verdad, Enrique? Efectivamente, como hemos dicho antes, Miguel, siempre cuando una nueva religión, por supuesto, no es la Iglesia Católica, todas las religiones, todas, ha ocurrido lo mismo. Cuando alcanzan el poder, hay unos dioses que suben a los altares, los otros no solo tienen que ser derrocados, sino que además en muchas ocasiones tienen que convertirse. Hay dos formas. Y en el caso del cristianismo, porque es nuestra civilización, porque nosotros, yo al menos tengo la honra de ser cristiano, de haber nacido dentro de esta tradición, con todo lo de bueno y lo de no tan bueno que tiene. ¿Qué es lo que ocurrió? Que unas divinidades, tú sabes que se construyeron muchos templos, y hubo recomendaciones específicas de la gente más sabia de que se construyeran los templos cristianos sobre los antiguos templos paganos. Eso hasta en Madrid podríamos dar pelos y señales de cómo se ha hecho. Sobre templos antiguos dedicados a otras divinidades. Pues bien, lo que se hacía era o tratar de asimilar, y vemos, Juan García Tienza ha escrito un par de libros, Los Santos Imposibles y el Santoral Diabólico, en el que ha demostrado cómo los antiguos dioses o bien se convierten en santos, en vírgenes, en ángeles, o bien en demonios. Pero ¿es algo tan simple como convertir en demonios a dioses buenos? No. Es que los demonios, los que se veían como demonios en la iglesia, eran dioses que no eran tan buenos en el pasado. Eran divinidades del mal, que eran adoradas por todas las sociedades maléficas que han existido siempre. No nos confundamos. En un caso u otro, lo que sabemos es que se convierte a los antiguos dioses en demonios, en ocasiones, y que se atribuye a sus seguidores y a ciertos herejes todo tipo de iniquidades. Enrique, resulta interesante observar, como dices aquí, que ya en 1202 fueron ejecutados en Orleans varios canónigos heréticos. Se aseguraba que tenían reuniones nocturnas, comían niños, realizaban orgías y adoraban al diablo en forma de gato. Efectivamente, es curioso lo del diablo con forma de gato. Ya en 1202 siempre se ha considerado el gato, ha estado asociado a estas divinidades lunares desde la más remota antigüedad. El gato ha sido considerado siempre un animal mágico, y habría que hacer un programa exclusivo, Miguel, dedicado a los gatos y a las atrocidades terribles que se han hecho con los gatos. La fama de estos animales como seres asimilados a las diosas de la fecundidad y como posteriores compañeros de las brujas, provocaron la masacre ritualizada de millares de gatos a lo largo de la historia. Por ejemplo, se hacían quemas, se arrojaban a cientos y miles de gatos a hogueras y se les quemaba. Era un chivo expiatorio como otro cualquiera, era una forma de sacarse el mal de encima. Siempre ha habido chivos expiatorios. Y antes decíamos que en España había poca quema de brujas, entre otras cosas porque se quemaban judíos, herejes, etcétera, pero no solo eso, sino por otra historia más, porque toda la irracionalidad y tal del ser humano, había otras formas de salida. Una de ellas, notable, era el toreo. O sea, el toreo, que era una forma también, una continuidad del circo romano y de las prácticas del mismo toreo ya romano, y que ha sido tan execrado y que se aterrorizan tanto de una práctica tan infame los extranjeros, que una práctica hoy en día sería muy discutible porque estamos en otra época, no vivimos ya en la Edad Media, pero quizá nos ha quitado encima no pocas violencias. Ya se sabe que las prácticas de violencia orquestadas, ritualizadas y que son relativamente inofensivas han evitado no pocas guerras. Pero bueno, lo importante, decías, Miguel, que esto ocurría en 1202 en Orleans, pero un siglo después, en 1326, el Papa Juan XXII, uno de los papas más problemáticos, atemorizado por la posibilidad de ser presa de maleficios, dispuso, mediante una bula, que magos y hechiceros fuesen castigados con las mismas penas establecidas para los herejes. En el siglo siguiente, es decir, en 1400 y pico, nada menos que una docena de papas comienzan a legislar toda una serie de leyes contra la brujería. La peste negra, con los consiguientes estallidos de histeria colectiva en toda Europa, la guerra de los 100 años, el gran cisma de Occidente, el surgimiento de las audaces ideas culturales que emergían en aquella época, los nuevos nacionalismos que también emergían, incluso las nuevas municipalidades que eran una forma de independencia, y otros muchos factores
notables que se dieron en aquellos siglos crearon un clima insoportable para la Iglesia. Un clima que la forzó a ver en brujos y en judíos un chivo expiatorio a quien atribuir todos los males, y que les llevó a quemarles por miles en un proceso enloquecido que incendió todo el continente europeo. Seguimos en este viaje. A mí me gustaría, Enrique, que nos contaras un poco cómo veían a las brujas sus contemporáneos. Bueno, teniendo en cuenta siempre que la visión es la visión del vencedor, la visión del poderoso, la visión del perseguidor, da un retrato curioso. Pero por increíble que parezca, pese a esto, Miguel, no son demasiadas las diferencias entre las descripciones que se dan en diversos lugares de Europa y en épocas muy diferentes, a lo largo de siglos, en los distintos procesos inquisitoriales. En ellos, sintetizando, se describe a las brujas como mujeres repulsivas. Y digo como mujeres, Miguel, porque había una cantidad ingentemente superior de brujas, muy superior a la de brujos. Curioso eso, ¿verdad? Curioso. Quizá fuera por eso que comentabas antes, de una forma de estar en contra de ese poder que las estaba... Entre otras muchas cosas, creo que es interesante, Miguel, aclarar esto. Los cronistas de la caza de brujas, todos ellos lo dejan claro. Por cada hombre, 500 mujeres practican la brujería, asegura Bodin. Bodin era uno de los máximos perseguidores de brujas, un auténtico sádico. Debía ser un buen individuo, sí. Su colega de Lancre, otro francés, dice: por cada brujo, 10.000 brujas, ni más ni menos. ¿A qué se debe? Bueno, hay muchas respuestas. Escuchemos algunas de las respuestas que dan españoles. Por ejemplo, Fray Martín de Castañeda, uno de los más enloquecidos cronistas españoles, aporta sus razones que te sintetizo. Excluidas de los sacramentos de Cristo, es decir, no admitidas en el sacerdocio, las brujas se dedican a administrar los sacramentos del demonio. Otra razón que da: como Eva, son más fáciles de engañar. Son más curiosas en las cosas ocultas y por lo tanto más predispuestas a toda la magia, etc. Más sujetas a la ira y más vengativas, y un largo etcétera. Invulva infernum, sintetizan los teólogos, cada uno lo traduzca, está claro, ¿no? O sea, en la sexualidad de la mujer, el infierno; en el sexo de la mujer, el infierno. El Malleus Maleficarum, que es la Biblia de los cazadores de brujas y el libro más terrorífico y que ha provocado mayores males a la humanidad, que ha provocado miles y miles y miles y miles de crímenes, dice: la mujer es fácil de corromper y de impresionar, atrevida, malvada por naturaleza, débil de cuerpo y de alma, víctima de los sentidos. Bueno, esto es una frase, perdón, me he equivocado, de nuestro colega español, también había algún loco por aquí, Alfonso de Castro. El Malleus Maleficarum decía: es más carnal que el hombre, ya que fue criada al lado torcido de un hombre, de donde resulta que al ser un animal imperfecto, y esto lo dice este libro atroz, miente siempre. Estas brutalidades se veían en la época. Está claro que la Iglesia, como otras religiones patriarcales, vio en la mujer el origen de todos los males, inclinándola aún más hacia la brujería como protesta instintiva contra la represión de la que era objeto. Siempre se sigue con las brujas un mismo proceso de satanización de la mujer, patente sobre todo en épocas de pestes, de cismas, de guerras, de temores, épocas en las que las más celosas mentes toman conciencia de los peligros que amenazan a la Iglesia. Tras todos esos peligros se adivina la figura de Satán, y clérigos e inquisidores se movilizan contra la ofensiva demoníaca. La libido reprimida de los clérigos y de los inquisidores está cargada de agresividad. Seres sexualmente frustrados proyectan sobre otros lo que ellos mismos no pueden identificar como propio y buscan chivos expiatorios que no podían ser otros que la mujer. La mujer, que precisamente era el origen de todo pecado, que era la que les tentaba, por lo tanto estaba claro, era la emisaria de Satán. La explicación de toda esta monstruosidad y de toda esta terrible represión de la mujer hay que buscarla, además de todo esto, como te he dicho antes, Miguel, en la naturaleza de la brujería como viejo culto en el que oficiaban las mujeres como sacerdotisas.
en una religión lunar eminentemente femenina centrada en el culto a la diosa madre, cuyo comparsa en todas las religiones antiguas es un dios cornudo. Divinidad de la magia, el dios cornudo que luego se convierte en el demonio. Divinidad, esta diosa femenina de la magia y del conocimiento no racional, progresivamente suplantada por el dios solar de la luz y de la racionalidad. Hemos dicho antes, Miguel, que griegos, romanos, anglosajones y todo el mundo prácticamente temían a las hechiceras, a las mujeres. Mujer y magia siempre han sido sinónimos, Miguel. No podía ser de otra manera. La mujer es por naturaleza magia y poesía. Pero esta gente ignoraba la poesía. Decías también antes, Enrique, que a las mujeres se las escribía como repulsivas. A las brujas, sí, como mujeres repulsivas. Generalmente viejas, aunque había muchas brujas jóvenes, como y a no pocos niños, a cantidad de niños, se les acusó y se les quemó, como participantes en los aquelarres. Se decía que eran capaces de realizar hechizos y de preparar ungüentos y bebedizos con virtudes mágicas. Te he dicho, Miguel, que sin embargo no faltaban entre las procesadas por brujería miles de bellas jóvenes cuya virginidad en no pocas ocasiones y por procedimientos nada ortodoxos pudieron comprobar los propios verdugos. Bueno, dejando aparte todas esas monstruosidades, se decía que las brujas suelen vivir con un gato, un sapo, un cuervo o un perro negro, animales llamados familiares que participan activamente en sus fechorías. Tras el pacto con el diablo, que implica unas relaciones sexuales con este, generalmente muy dolorosas. No se entiende por qué describían esto como doloroso, pero es terrible, Las descripciones que dan del miembro viril del demonio son realmente atroces. Era mitad metálico y mitad carnal, pero una cosa, de verdad, las descripciones son para poner los pelos de punta. O sea, uno no entiende, al margen del sadismo de los perseguidores, ellas realmente debían ser sadomasoquistas, porque si no, no se entiende. Las descripciones, en cualquier caso, no quiero penetrar en ellas porque ruborizarían a nuestros oyentes. Satán, a raíz de este pacto, las señala a las brujas con una marca imborrable en cualquier parte del cuerpo o de cualquiera de sus orificios, de todos sus orificios. La búsqueda sádica de esta marca ocupó buena parte de la actividad de los interrogadores. Te puedes imaginar con la serie de cosas increíbles, porque, por ejemplo, para localizar la marca de las brujas, pues había que pinchar, pellizcar, quemar, por lo siguiente, porque se decía que allá donde estaba la marca de la bruja era una parte insensible del cuerpo. Así que para localizar la parte insensible, estos monstruos de los perseguidores se dedicaban a pinchar, cortar o quemar todo el cuerpo de estas pobres mujeres. Ese era el mundo de las brujas y algunas de las curiosas cosas que les hacían esos que se llamaban inquisidores. Hay mucho más que quizá otro día se lo podamos ofrecer. Era un informe sobre las brujas que elaboró nuestro compañero Enrique Vicente, quizá el informe más exhaustivo que se ha hecho sobre este mundo curioso. Hay mucho más, decimos, quizá en otra edición del Espacio en Blanco sigamos hablando de todo ello, el culto al macho cabrío y todas esas curiosas cosas, se lo vamos a contar aquí.